En Andalucía un tesoro, ya lo dijimos en el primer programa. Trataremos todas aquellas cosas que nos hacen diferentes, que nos hacen genuinos. La gastronomía, nuestros vinos, nuestro aceite, nuestros quesos, nuestra repostería, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio inmaterial, nuestro patrimonio histórico. Y me paro aquí porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la muralla de Marbella. Data del siglo XI y está magníficamente conservada. ¿De qué época data la muralla de Marbella? Bueno, habría que matizar si estamos hablando de la muralla que rodeaba la ciudad medieval o de la muralla en la que nos encontramos, que es de la Alcazaba o del castillo. Realmente de la muralla que rodeaba la ciudad, pues hoy día no quedan vestigios apenas, está solo en la calle Ortiz de Molinillo, hay un poco de esa muralla que está tapado por las casas, por las viviendas que se construyeron ahí, y también hay unos cuantos metros en la calle Peral. Pero si te estás refiriendo a las murallas del castillo, que realmente es lo que se conserva hoy día, pues estamos hablando del siglo X, de la época califal, de los tiempos de Abderramán III. Hay quien dice que los inicios de esta alcazaba fueron del siglo IX, en la época del Emirato Independiente con Abderramán I, pero los historiadores en líneas generales opinan que es de la época califal, con lo cual estaríamos hablando que esta sería una construcción contemporánea, por ejemplo, del Palacio Ciudad de Medina Zahara en Córdoba. Por lo tanto, estamos hablando de la época en que Abderramán III se independiza ya definitivamente del califa que regentaba el Imperio Islámico, no solamente la independencia política, que ya la tenía desde los tiempos del Emirato, sino también la independencia religiosa. Es el momento en que Córdoba como tal, el califato, se independiza absolutamente. Y algo que tenía mucha importancia era el asunto defensivo. Y dentro de ese ámbito es donde entra esta alcazaba de Marbella. ¿Quieres decir con ello que existe todavía o quedan vestigios de la influencia nazarí? Bueno, el imperio nazarí o el reino nazarí de Granada es posterior a la época que estamos hablando. A raíz de la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, pues prácticamente es el comienzo del fin de la presencia musulmana en la península ibérica. Ciertamente que todavía quedaban unos cuantos siglos, que era el reino de Granada, donde los nazaríes eran los que gobernaban, de la familia Nas, que además nunca pudieron gobernar pacíficamente, porque había otra familia que eran los Abencerrajes, que también querían ser la saga gobernadora, digamos. Pero respecto a lo que tú me preguntabas, no hay datos ni documentación que digan que en la época nazarí hubiese una ampliación de la alcazaba de Marbella. Indudablemente sí, trabajos de mantenimiento o alguna pequeña adaptación a las circunstancias de la época, pero nada más. Realmente habría que hablar también de la etapa almohade, la época de los almorávides, con posterioridad a los reinos de Taifa, pero eso sería algo realmente muy amplio. Yo recomiendo, para aquellas personas que quieran tener una información bastante más amplia, que recurran a una publicación de la Universidad de Málaga, que se llama Centro Histórico de Marbella, Urbanismo y Arqueología, del doctor Francisco Javier Moreno, que es parte de su tesis doctoral, donde junto a su propia investigación hace una recopilación de la historiografía que existe sobre la Marbella medieval. Quienes visitan esta zona normalmente lo que piensan es que fue una fortaleza defensiva. ¿Así está considerada? Indudablemente la labor que tenía la alcazaba de Marbella, lo mismo que la alcazaba de Málaga, era el aspecto defensivo. Y en el caso de Marbella, ten en cuenta que la fortaleza estaba sobre un montículo que en aquel entonces, bueno, hoy día también, pero claro, ya digamos que la acción del hombre ha hecho que la naturaleza se haya modificado, pero entonces habría unos 300 metros sobre el nivel del mar, de manera que toda la costa mediterránea se podía contemplar, no había construcciones delante, hacia Gibraltar prácticamente también se podía ver todo lo que podía llegar desde el mar y desde la tierra, y también en la parte oriental. Quiere decir que el principal factor importante que tenía esta alcazaba era la defensa. Pero hay que decir también que era un poco marcar el estatus social de lo que era el pueblo de la pequeña ciudad de Marbella, que vivía fuera de esa alcazaba, y lo que era el poder civil y el poder militar,
que tenía su asentamiento y su forma de vida dentro de la Alcazaba, además con la posibilidad, en caso de un conflicto, de una sublevación grave, de poder huir por el norte, donde había una puerta de salida, donde tanto estos poderes militares y civiles como la propia guarnición en un momento dado podían huir con comodidad. Nos lleva esta respuesta tuya tan específica y tan clarificadora a decir cuáles eran sus límites. Bueno, los límites te refiere de la extensión que podía tener la Alcazaba. Sí. Bueno, la ciudad de Marbella era muy pequeña con respecto a lo que hoy día consideramos. En cuanto al ámbito de actuación, digamos, pues podemos hablar prácticamente hasta casi el campo de Gibraltar, y por la otra zona, pues pasado Fuengirola. Sería la zona costera en la cual esta Alcazaba podía tener, digamos, una actividad vigilante, ¿no?, con respecto a los piratas, por ejemplo, que podían atacar la zona, e incluso posibles sublevaciones dentro del propio estado de Al-Ándalus. En esta plaza preciosa, Recoleta, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Es cierto, porque así se comenta y así se comentan algunos escritos, que anteriormente hubo en este mismo sitio una mezquita. Bueno, no hay tampoco una investigación concluyente al respecto, más bien se trata simplemente de especulaciones y de dejarse llevar un poco por la lógica. Evidentemente en la ciudad de Marbella debió haber más de una mezquita. Se cree que la mezquita mayor pues estaba justamente situada en este lugar, donde tras la conquista de la ciudad por las tropas de los reyes católicos, pues se estableció una iglesia o una parroquia cristiana. Ahora, que se hiciese aprovechando la mezquita, transformándola en parroquia o en iglesia católica o no, eso es algo que queda un poco en la conjetura y en la especulación. No sería extraño, porque si echamos mano, por ejemplo, en la época del califato de Córdoba, sabemos que la mezquita, los propios musulmanes construyeron la mezquita sobre una antigua iglesia que era la iglesia de San Vicente, y que después, cuando llegaron los cristianos, utilizaron la mezquita como templo cristiano. O sea que esa simbiosis se ha dado a lo largo de la historia. Con respecto a Marbella, lo único seguro es que en el año 1500 ya existían dos iglesias cristianas funcionando en Marbella. Una, la de Santa María de la Encarnación, que es esta, y otra, la de Santiago, que estaría en lo que hoy es la Plaza de los Naranjos, y que en 1505 el arzobispo de Sevilla da un decreto erigiendo canónicamente ambas parroquias. Ahora, que aquí hubiese una mezquita o no, eso es algo que vestigios no han aparecido. ¿Cuándo fue declarada bien de interés cultural? Bueno, si estamos buscando una fecha concreta en la cual se diga la Alcazaba de Marbella o Castillo de Santa María, como aparece en alguna documentación con ese nombre, una fecha específica en la que haya sido declarado no la vamos a encontrar, porque entra dentro de la legislación general que existe al respecto. En una época tan temprana como eran los tiempos duros de la dictadura de Franco, en el año 1949, en el mes de abril, salió un decreto por el cual se protegía todas las construcciones defensivas que existían en todo el país, en toda España, con lo cual también este castillo defensivo de Marbella se protegía. Una cosa es lo que decía la ley y otra cosa es lo que se llevaba a efecto, porque realmente el castillo de Marbella siguió destruyéndose, incluso poniéndole en la zona de la Barbacana, en la zona occidental o en la zona oriental más bien, pues unas almenas que nada tienen que ver con la época musulmana, que es, digamos, una restauración un poco desafortunada. Bien, este decreto del 49 se convalida con la Ley del Patrimonio del año 1985 y posteriormente hay una legislación específicamente andaluza del 2007 que convalida todo lo anterior y que protege todos los monumentos andaluces, entre ellos naturalmente este castillo de Marbella, pero con algo muy importante: no solamente se protege la construcción, sino el entorno, hasta 50 metros en un espacio urbano y hasta 500 metros, creo que es 500 o 300 metros, cuando se trata de un espacio todavía no urbanizado. Quiere decir que ¿desde cuándo es bien de interés cultural? Pues desde los años 40, podemos decir. Muchísimas gracias, Paco.